De la palabra en esta hora, y estamos en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, y vamos a ver los versículos 1 al 5, capítulo 3 del 1 al 5. El contexto de este capítulo que vamos a iniciar está de acuerdo a lo que Pablo explicaba en el capítulo anterior, en los primeros dos capítulos de la carta. En la primera carta el apóstol Pablo había explicado acerca de la segunda venida de Cristo. Y en esta segunda carta tuvo que escribirla el apóstol Pablo porque había surgido un problema. Los creyentes de Tesalónica estaban desanimados porque había llegado una carta. Pablo dice que no es carta que él envió, sino que alguien la escribió. Y Pablo les tiene que decir, no crean lo que andan diciendo por ahí, que la segunda venida de Cristo ya pasó y que estamos en la tribulación, que por eso somos perseguidos y estamos en gran conflicto. Y Pablo por eso escribe esta carta, porque él les dice, no se crean. Entonces Pablo lo trata de aclarar, ¿no?, el asunto, y por eso escribió el capítulo 1 y capítulo 2, y les dice, no va a aparecer o no va a suceder tal cosa antes que surja la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Es precisamente cuando algunos creyentes se vuelven atrás de la fe y creen otra cosa. Yo les contaba la otra vez que tuvimos 2 años aquí a un hermano que se volvió apóstata. Se bautizó, al primer año de ser creyente se bautizó y después a los 2 años se retiró de la iglesia. Lo fui a buscar. Y él me dijo, hermano, yo me fui de la iglesia. ¿Y por qué? Le dije, ¿qué le hicimos? Le hicimos algo para que se fuera de la iglesia. Y él me dijo, me estoy congregando otra vez en la iglesia católica. Y ahora soy delegado de la palabra. Quería ser un predicador, pero se volvió apóstata. Cambió de la fe, de la gracia de Dios, cambió precisamente a tener una doctrina equivocada. Se volvió de la fe. Había sido salvo por gracia y ahora estaba pensando en ganar la salvación. La salvación por medio de las obras. Entonces, eso puede suceder. En la vida de las iglesias pueden pasar cosas como esas. Entonces, Pablo dice, va a haber apostasía en el tiempo de la tribulación. Antes de la tribulación, la gente va a apostar y va a surgir el anticristo y mucha gente va a seguir al anticristo. Al hombre de pecado, dice Pablo aquí en esta carta, ¿no? El hombre de pecado. Pero antes esto no puede suceder todavía, dice Pablo, porque hay alguien que lo detiene. Recuerden que lo estudiábamos el miércoles pasado. Y el Espíritu Santo es quien detiene al hombre de pecado. Y el Espíritu Santo, ¿dónde está viviendo hoy día? En la iglesia. Cuando la iglesia se vaya, entonces queda la libertad para el anticristo, para que pueda hacer lo que él quiera. Ahora, pero por hoy, en el segundo capítulo de la segunda carta, veíamos en el versículo 6 y 7, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. La palabra él aquí está siendo tildada. Entonces no es referencia a otra cosa más que a una persona,
y es la persona del Espíritu Santo. Porque la palabra Él en el versículo 7, en la parte final dice Él, a su vez, está tildada y está hablando, es un pronombre personal. Entonces, veíamos eso en el domingo pasado. Cuando llegue la segunda venida de Cristo, entonces va a aparecer el anticristo, ¿no? Entonces, Pablo le recuerda a los creyentes que ellos fueron llamados con llamamiento santo por medio del Espíritu. El Espíritu está viviendo dentro del creyente, no está fuera del creyente. Está viviendo dentro del creyente el Espíritu Santo. Ellos fueron llamados con llamamiento para salvación. Entonces, ¿y cómo es que somos salvos, hermanos? Por medio del Evangelio. A través de la predicación del Evangelio hemos sido llamados y a través de la santificación del Espíritu para vivir la vida cristiana. Entonces les recuerda Pablo eso y les dice, manténganse firmes en la doctrina que les fueron enseñados. Manténganse firmes. No se dejen mover ni por carta, ni por espíritu, ni por palabra. O sea, lo que aparezca, no lo crean. Y estamos viviendo en tiempos difíciles, ¿no? Porque cada vez aparecen nuevas cosas en las redes sociales. Y ahora, pues, las redes sociales es el caballito de batalla que tenemos los predicadores, ¿no? Porque allí aparecen falsas doctrinas. Y por lo tanto necesitamos conocer la sana doctrina para no ser engañados. Ahora entonces, por eso, ahora, la prioridad de la iglesia, dice Pablo, es hacer lo que les voy a ordenar. Es un mandato, es un imperativo el que va a aparecer en el versículo 1. ¿Cuál es? Versículo 1 de 2 Tesalonicenses, capítulo 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. La palabra, por lo demás, hermanos, es un cambio de pensamiento, ¿no? Por lo demás, hermanos, es decir, como cuando decimos ahí al final, hermanos, y después finalizamos en lo siguiente. Es decir, como una conclusión del mensaje que está dando. Y él dice, por lo demás, hermanos, está enseñando entonces esa conclusión de ese mensaje. Entonces, ¿qué era lo que había enseñado y en los cuales debían de estar firmes? Les había enseñado doctrina. Pablo en 3 semanas habían aprendido doctrina en la venida del Señor, el hombre de pecado. Alguien había enseñado también lo contrario, y entonces él dice, manténganse firmes. Entonces, hermanos, ellos fueron llamados precisamente a mantenerse firmes en la fe, firmes en la fe. Entonces, lo primero que Pablo pide en este versículo 1 es oración. Pide oración por él y por el equipo misionero. Es importante la oración, hermanos, porque recuerden que la oración es la comunicación con Dios. Si nosotros dejamos de orar, la iglesia va a morir. Si dejamos de evangelizar, la iglesia va a morir, porque son cosas prioritarias en la vida de la iglesia. Y es por eso que necesitamos estar en oración. Y Pablo aquí era un hombre humilde. ¿Quién era Pablo? El apóstol. ¿Y quién era el apóstol? El que tenía máxima autoridad en la iglesia. Ahora entonces, pero
Hoy día tenemos lo contrario. Los creyentes, en lugar de orar por otros, piden que oren por ellos. Es decir, le dicen al pastor: ore por mí, hermano, porque usted es más santificado, a usted le escucha más el Señor. O sea, piensan en que tiene una categoría mejor que ellos mismos. Y el apóstol Pablo está haciendo lo contrario aquí. ¿A quién le está diciendo que ore por él y por el equipo misionero? A unos creyentes que tenían apenas unas semanas de haber sido convertidos. Estaban nuevecitos en el Señor. Y Pablo tenía la certeza, la seguridad que la oración es contestada de parte de Dios no importa quién la haga, ya sea nuevo, ya sea antiguo creyente, le puede contestar. Aquí le está pidiendo a hermanos nuevecitos en el Señor: oren por nosotros, por el equipo misionero, porque la oración era importante para Pablo. Pablo siempre había pedido por ellos, para que oraran por ellos, no solamente en esta carta, sino en otras cartas también. Vamos a Romanos capítulo 15, versículo 30. Romanos capítulo 15, versículo 30. Y dice el versículo 30: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Versículo 31, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio en Jerusalén sea aceptable a los santos. Entonces Pablo estaba teniendo algunas dificultades con algunos judíos, ¿verdad? Algunos judíos. Y Pablo pide oración para que sea librado de los que son desobedientes. Estos judíos eran desobedientes, estaban en contra de Pablo, en contra de la predicación del Evangelio. Y él dice: oren por mí. Y nosotros debemos de pedir, los que predicamos aquí: oren por nosotros. Necesitamos que ustedes oren por nosotros, porque la palabra está siendo predicada, pero habrán hombres que no están de acuerdo con nosotros. Habrá gente que no está de acuerdo con nosotros, con la predicación nuestra, porque tratamos de predicar versículo por versículo bajo el contexto histórico y gramatical que tiene la palabra, sin salirnos de ahí, para que la palabra sea predicada correctamente y para que sea una sana doctrina. Pero necesitamos oración, porque no crean, hermanos, que los mensajes se los saca uno aquí de la manga de la camisa, ¿no? Tenemos que orar, tenemos que aplicarlo a nosotros mismos y tenemos que estudiar mucho para poder predicar. No solamente como dicen algunos predicadores, abren la Biblia lo que el Señor quiera. Eso no es así. Como otro hermano decía, en que sea una mentirita les voy a dar. Esa es una ofensa para el Señor. Entonces, Pablo pedía en este versículo que acabamos de leer, que oraran por él. No pedía casa nueva, ni dinero, ni pedía carro nuevo, ni pedía ser prosperado en cosas materiales. Él pedía que le apartara el Señor a esos desobedientes, perversos, para que no impidieran predicar el Evangelio. Diferente a los apóstoles de hoy, de este tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que piden estos apóstoles de este tiempo? Prosperidad, cosas materiales. Ahora, veamos también Colosenses capítulo 4, versículo 3. Pablo pide oración otra vez aquí en Colosenses capítulo 4, versículo 3. Orando al mismo tiempo también por nosotros, por el equipo misionero,
para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Entonces, ¿qué pedía Pablo? Fíjense que ni siquiera pedía que lo sacaran de la cárcel. No pidió aquí que lo sacaran de la cárcel, sino ¿qué es lo que pidió él? Para que el Señor abra puertas para la palabra, para que hubiera el espacio para predicar la palabra. ¿Cuántos de ustedes tendrían un amigo al que yo fuera a predicar el Evangelio? Y yo podría ir a predicar el Evangelio con los otros hermanos misioneros, a predicarles el Evangelio. Con un amigo que ustedes tuvieran y le dijeran, mira, quiero que un hermano venga y te dé un mensaje de la Biblia. Ya haríamos bastante, ¿no? Pero ahí es cuando se están abriendo las puertas, cuando hay espacio para poder predicar la palabra. Entonces, Pablo aquí pedía para que se abriera puertas para poder predicar el Evangelio. No pedía cosas materiales, ni siquiera por su salud. No pedía Pablo, ¿no? ¿Se enfermaba Pablo? Claro que sí. Entonces, también Efesios capítulo 6, versículo 19 y 20 dice, oren por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, para que al proclamarlo hable con denuedo. Pablo pedía aquí poder hablar claramente el Evangelio, con denuedo. Y para dar a conocer el misterio del Evangelio. El Evangelio es la buena nueva, buena noticia de que Cristo vino a morir por los pecadores. Era un misterio cuando Pablo empezó a predicar eso. Porque los judíos no pensaban así. Ellos creían que el libertador de ellos iba a ser un general montado en un caballo blanco que los iba a liberar de los imperios, el imperio romano que estaba en ese tiempo. Entonces Pablo pedía denuedo para la predicación del Evangelio, hablarlo claro y con poder. Hablarlo claro y sin miedo. Entonces, la petición que Pablo, vamos a Tesalonicenses otra vez, Tesalonicenses, la petición de Pablo, aquí en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, es para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. La palabra corra. ¿Puede correr la palabra, hermano? ¿Puede correr la palabra? No significa de correr físicamente, ¿no? Sino que se extienda para que pueda ese mensaje ir a todas partes. Eso significa correr aquí, ¿no? Para que la palabra vaya más allá donde nosotros estamos y conocemos. Entonces, como dijo en Mateo 28, 19, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. Eso significa que la palabra corra. Y aquí, entonces, ¿cómo era que la palabra iba a correr a través del Evangelio? Esta palabra significa el Evangelio. Los tesalonicenses entendieron, fíjense bien, en 3 semanas que esa palabra no se podía quedar ahí guardada entre ellos, sino que se fueron a la región de Macedonia y Acaya a predicar la palabra. Allí habían muchas ciudades en esa región y fueron a predicar la palabra. De tal manera que cuando Pablo pasó, dice, yo no tenía más que decirles. Ellos entendieron, ¿no? Y ese es el problema hoy día, que
los creyentes no entienden que necesitan ir también, prepararse, ir a predicar el Evangelio. Ese es el mandato del Señor para los creyentes hoy día, no para algunos. Algunos dicen, yo no tengo el don, pero ¿y cómo se salvó, pues? ¿Cómo se salvó? Si usted entiende el mensaje, ¿cómo se salvó? Ese mismo mensaje puede reproducir. Entonces, significa que todos podemos. Entonces, y fíjense bien que los de Macedonia y Acaya creyeron en esa región el Evangelio. Cuando Pablo empezó a hablar ahí, ya había gente que había sido influenciada por el Evangelio. Entonces, los efectos del Evangelio fue más allá de ser simplemente una predicación, sino que tenía efectos en la vida de la gente. Entonces vamos a 1 Tesalonicenses 1:9. ¿Cuál fue el efecto en los mismos tesalonicenses que tuvo la palabra? Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cuál fue la conversión de ellos? Dejaron la idolatría, dejaron el iPhone 16, ¿verdad? Para ir por el Señor. Es decir, ahora la gente está más metida en el teléfono, que es el ídolo más grande que hay hoy día, ¿verdad? Porque la gente pasa más en el teléfono que en la misma Escritura. Y fíjense que dice que ellos se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero. Es decir, que en lugar de seguir ídolos, ahora ellos creían en el Dios verdadero y único que existía. Ahora entonces, y no solamente creyeron, sino que sirvieron al Dios vivo. Ellos sirvieron. Y uno de los propósitos de Dios, porque nos ha dejado en esta tierra, hermanos, no es solamente para venir y estar en un salón y escuchar un mensaje, sino para que esa palabra sea aplicada en nuestra vida y podamos servir a los demás. Cuando nosotros entendemos que el servicio es importante, vamos a servir. Gracias a Dios, algunos hermanos están sirviendo, ¿verdad? Tienen ministerios diferentes, hermanos en cada semana. Ahora, pero necesitamos aprender a servir al Dios verdadero y entender que no estamos aquí de paso. Nos ha dejado el Señor para que algo hagamos aquí, ¿no? Entonces, de esta manera la palabra era glorificada, porque así dice el versículo, para que la palabra sea glorificada. Y entonces la palabra glorificar es como la palabra es glorificada es dándole honor y opinión adecuada a la misma palabra. Honor o opinión adecuada a la misma palabra. Como dicen algunos pasajes ahí como ejemplo, dice en Hechos 13:48, los gentiles al oír esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces, ¿por qué glorificaban la palabra ellos? Porque la gente creía, porque la gente se estaba salvando. Eso es lo que le da gloria a la palabra. Allá Isaías 55, el profeta Isaías dice en ese capítulo que la palabra se ha enviado, tiene efectos para lo que fue enviado. Para lo que fue enviado. Entonces, cuando la palabra hace efectos en la vida de las personas, está siendo glorificada.
En Tito 2:10 dice, no defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adornen en toda la doctrina de Dios nuestro Salvador. Cuando nosotros, hermanos, aplicamos la palabra en nuestra vida y estamos caminando de acuerdo a ellos, estamos adornando la doctrina. Es decir, el Señor te manda a que apliques la palabra en tu vida. No solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, las misiones de Pablo por eso tuvieron éxito, porque pedía oración por las misiones, pedía oración por la palabra, para que esta palabra corriera. ¿Saben que donde iba pasando Pablo, qué era lo que decía la gente? Y la palabra del Señor crecía poderosamente y prevalecía. Aunque la gente quisiera detener la palabra, no podía. Porque la palabra tiene poder, es viva y eficaz. No es una palabra muerta. Hay muchos libros que han escrito muchos escritores en el mundo, que ahora ya la gente los lee en las redes sociales. Pero, ¿saben qué? No tienen el efecto como la Biblia puede tener efecto en la vida de los seres humanos. Dígame qué otro libro aparte de la Biblia ofrece salvación. No hay ningún libro aparte de la Biblia que ofrezca salvación. Y ustedes llámense dichosos porque se encontraron con la palabra y ahora la palabra está haciendo efectos en ustedes, porque ahora ustedes pueden decir, soy salvo. Tengo vida eterna, he confiado en Cristo, soy salvo y no seré condenado, no iré al infierno. Bueno, que ahora hay un problema, ¿no? La reforma que ha hecho la iglesia, el Papa para la iglesia católica dice que ya no hay infierno, pero el infierno existe, hermano. Y aquí vamos a estudiar el infierno. Aquí con los hermanos que vienen los sábados. Vamos a estudiar para que vean que sí, es real. Entonces, y ¿saben qué? La palabra dice que prevalecía poderosamente, porque el Evangelio tiene poder. Y el Evangelio nunca va a morir. Es una palabra de poder. ¿Y saben por qué no va a morir? Porque quien murió es la persona de Cristo. Porque Cristo es el que murió y porque Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Eterno, es Dios Todopoderoso. Entonces, otra de las cosas que encontramos en estos versículos, vamos a 2 Tesalonicenses 3:2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Qué tremendo, ¿no? Pablo pedía oración para que fuera librado de hombres perversos. ¿Y quiénes son los hombres perversos, hermanos? Los que no están de acuerdo a la fe. Los filósofos, los sociólogos, los catedráticos en la universidad que le enseñan a los jóvenes que no hay Dios. Y aquellos que tratan de tener el Evangelio, tratan de que se acabe la Biblia. ¿Y saben qué? Nunca se va a acabar la palabra de Dios. En Alemania quisieron deshacerse de la Biblia, no pudieron. Y algunos alemanes, cuando se acabó el problema de la escritura en Alemania, algunos alemanes tenían la Biblia, la sacaron y la leían. Entonces, ellos mismos trataron de desterrar la escritura, pero no pudieron. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y nunca va a morir. Dice la Escritura que ninguna letra, ninguna jota, ninguna tilde, nada de la palabra de Dios va a desaparecer porque es eterno. Ahora, entonces, los hombres perversos aquí para Pablo eran los que molestaban
a los creyentes que salen a predicar. Es decir, querían detener a los predicadores, eran hombres perversos, ¿no? Y sobre todo judíos. Los judíos, habían hombres perversos judíos que Pablo iba predicando aquí, llegaban, lo corrían. Pablo se iba por otro lugar, de aquí se desplazaban allá al otro lugar y corrían de Tesalónica, se fueron para Corinto, lo corrieron de allá de Corinto, se fue para Atenas, y de Atenas, entonces, y lo corrieron de ahí, y de Atenas, bueno, y iban detrás. Esos son los hombres perversos que no permitían que Pablo se estableciera años ahí en lugares para poder predicar el evangelio. En algunos tuvo un tiempo más que en otros poco tiempo, no les permitían a Pablo, lo corrían. Pero el efecto de la palabra iba siendo real. Las iglesias iban siendo establecidas. Los creyentes se mantenían firmes. Y no importa lo que pasara, pues la palabra seguía siendo predicada. Y eso es lo que quería Pablo. Oren por nosotros para que la palabra corra y para que los hombres perversos no la detengan. Entonces, estos hombres perversos no querían que la gente se salvara. Ni ellos eran salvos, ni dejaban que los demás se salvaran. Entonces, eso era lo que pasaba en Tesalónica, ¿no? Allá en el Hechos de los Apóstoles, que el capítulo 17, en Tesalónica, ocurrió lo siguiente. Vamos a Hechos de los Apóstoles 17, del 1 al 5. Pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Entonces, hermanos, aquí vemos claro que en Tesalónica eran perseguidos. Es decir, Pablo llegó, les predicó el evangelio, que Cristo murió y resucitó, estaba predicando el evangelio, y algunos judíos dicen que no estaban de acuerdo. Miren quién se estaban convirtiendo, los gentiles, los griegos eran gentiles. Las mujeres, no pocas, se estaban convirtiendo al Señor, pero los judíos contrataron a algunos ociosos, ¿no? ¿Para qué? Para que le arruinaran la predicación a Pablo. Y dice que capturaron a algunos y los sacaron, los querían sacar afuera, y asaltando la casa de Jasón, era un creyente Jasón, asaltaron la casa y procuraban sacarlos al pueblo, es decir, para que lo golpearan, lo lincharan. Y este Jasón tuvo que pagar dinero para que lo sacaran libre. Entonces, miren, si no hay perversidad allí, pues siempre ocurrieron hombres perversos. En Hechos 14, 19 también dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Miren, aquí lo agarraron a pedradas a Pablo. ¿No era justo que pidiera oración Pablo?
porque estaba siendo perseguido y apedreado, y aquí dice que lo tiraron como que estaba muerto afuera de la ciudad. Pensaron que hasta ahí se llegaba el problema, pero Dios había escogido a Pablo para que continuara predicando el Evangelio y no iba a llegar hasta ahí. Entonces, hermanos, siempre van a haber hombres perversos que van a querer detener el Evangelio. A nosotros por lo menos no nos han apedreado. Salimos a predicar, hemos llegado, de aquí fuimos de casa en casa, aquí por esta calle a Guataquiagua, pasamos de Guataquiagua, llegamos a Yamabal y predicamos el Evangelio en un tiempo difícil. Ahí, y una señora me dijo, miren, por aquí no anden rondando porque es peligroso. Pero no nos hicieron nada gracias al cuidado del Señor. Ahora entonces, pero se predicó, se llevó el Evangelio. La palabra de Dios iba corriendo por ese lado. Pero un tiempo fuimos por este otro lado, allá por el llano de la Mate. Y fue un tiempo anterior, y en el llano de la Mate íbamos nosotros de casa en casa predicando el Evangelio, y detrás de nosotros iban otra iglesia, predicándoles, no les hagan caso. No les hagan caso a esos bautistas. No están predicando falsa doctrina, no les hagan caso. Las iglesias de la zona, ahí de ese lugar, andaban detrás de nosotros diciéndole a la gente que no nos escucharan. Imagínense usted, ellos no podían convencer a la gente para que se reunieran en sus iglesias, pero estaban estorbando, porque la idea de nuestra era que se salvaran a través de la predicación del Evangelio. Y no hace poco que anduvimos allí por el rodeo y por el llano, ahí, y no quiero decir el apodo del llano, ¿no? Pero iba detrás un hombre católico, detrás de nosotros, diciéndole a la gente, no lo reciban, no lo reciban, no lo reciban. Entonces, hay hombres perversos, no convencen a la gente a través de la palabra de Dios para que crean en Cristo, para que se salven, pero estorban a aquellos que andamos predicando la verdad, estorban. Son perversos. Ellos a lo mejor no se imaginan que es perversidad, pero la palabra de Dios dice hombres perversos. Entonces, la gente se va a molestar cuando se anda predicando la verdad. A la gente no le gusta la verdad. Cuando la verdad se predica, la gente la desecha, ¿no? Dice, no, eso no. La gente le gusta la religión, le gusta lo religioso, ¿sí? Y eso viene de historia, ¿no? Desde el tiempo cuando Dios llamó a Israel, a los judíos, bueno, cuando salieron de Egipto, ¿no? Cuando iban a recibir la ley, allá estaba Moisés en el Sinaí, ¿no? Estaba allí esperando las tablas de la ley. ¿Y qué pasó allá abajo? El hermano de Moisés estaba haciendo un becerro de oro con los demás seguidores, supuestamente, entre comillas, de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque a la gente le gusta ver para creer. Y ellos decían, este va a ser nuestro Dios. Pensaban que ese becerro era el Dios verdadero. Esa era la idea de ellos, que ese becerro iba a ser el Dios que necesitaba ser adorado físicamente. Pero Dios no se ha dado a conocer físicamente, ¿no? Sino a través de Jesucristo. Entonces, y Pablo dice en el versículo 2, porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. Pablo estaba claro, no todos se van a salvar. No es de toda la fe. Va a haber gente en contra. Va a haber gente que se opone. Va a haber gente que no va a ser salva. Entonces, estos son los que no es de la fe para ellos. Para esta gente es la religión, las buenas obras.
Pero no dice la Escritura eso, no. La salvación es a través de Cristo, a través de la fe en Cristo. No hay otra manera de salvarse. Entonces, para que debemos de orar entonces, hermanos, ¿para qué debemos de orar entonces? Para que esa gente se convierta. Una vez una enfermera me dijo, ore para que mi vecina se muera. Eso tampoco podemos hacer. No podemos orar por eso. Pero sí podemos orar para que se convierta la gente, ¿no? Entonces debemos de orar para que esa gente opositora se convierta al Evangelio. Una vez una hermana, bueno, un grupo de hermanos estaban evangelizando a una señora. Y dijo la señora, no, yo nunca voy a ir a la iglesia de ustedes, yo del catolicismo no me salgo. Y lo peor que este niño que tengo, si yo voy a la iglesia, usted no va a dejar oír al pastor. Mucha bulla hace. Y el hermano que llegaba a evangelizarla con las hermanas, me dijo a mí, hermano, yo ya no voy, esa mujer es muy beata, no sale del catolicismo. Le he dado estudios tras estudios, tras estudios, 1 año ya casi, hermano, de estudio. Y no arrancaba. No le salía la religión de la cabeza. Entonces me dice, vaya usted siquiera la última vez. Y las hermanas me dicen, hermano, en que sea la última vez. Pero no es cuando uno quiere, sino cuando Dios quiere. Eso debemos de tener claro. Y saben, y llegué yo y le presenté los versículos sobre la salvación, se los leímos y le explicábamos. Y cuando llegamos a un pasaje que es para los judíos, ni siquiera es para los gentiles, el capítulo 10 de Romanos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios, bueno, ese versículo, vuélvamelo a leer, me decían, se lo volví a leer. Y se quedaba pensando, vuélvamelo a leer otra vez, como 4 veces me dijo que se lo leyera. Perdón, me dijo, hermano, ya me dijo hermano. Perdón, hermano, me dijo, que él ha estado mintiendo. Y este hipotillo no es pretexto para que yo vaya ahí donde ustedes. Yo lo puse como pretexto para no hacerles caso a ustedes. Y entonces, quiero confiar en Cristo como mi Salvador. Levantó la mano, como era costumbre. Levantó la mano, quiero confiar en Cristo como mi Salvador. Y nosotros contentos, qué cambio tan radical, ¿no? Eso es lo que hace el Señor, hermano. La palabra es viva y eficaz. Claro que sí. El Evangelio tiene poder. Amén. ¿Sí? Pablo dice que tiene poder el Evangelio, ¿no? Y la mujer se convirtió y era una defensora de la sana doctrina. Tenía el don de exhortación, a cualquiera regañaba. Y la gente se iba contenta con él, no se enojaba. Tenía el don de exhortar. El que tiene el don de exhortar regaña a cualquiera y queda contento. Entonces, resulta que la gente dice, no, yo en la religión de mis padres voy a morir. Mucha gente dice eso, ¿no? Pero muchos de esos que han dicho eso se han convertido al Evangelio. Nuestra tarea es orar para que la gente se convierta, para que la gente se salve. Oramos al principio para que esa predicación pueda llegar muy lejos y la gente pueda creer en el Evangelio. Y el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al 3er día, conforme a las Escrituras. Esa es la buena nueva, buena noticia de salvación. ¿Y por qué buena noticia? Porque quien tenía que morir éramos nosotros, pero Cristo murió por nosotros. Ahora entonces, la gente sí pasa diciendo, yo me voy a salvar por las obras, me voy a salvar dando dinero, yo me voy a salvar guardando la ley, un montón de cosas que la gente dice, ¿no? Pero ¿qué dice la Escritura en cuanto a la salvación?
¿Qué dijo el carcelero de Filipos? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo respondió con Silas, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Versículo 3 de segunda Tesalonicense. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Está peligrosa la cosa. Nos persiguen. Bueno, para ellos, para los tesalonicenses era difícil, ¿no? Nos persiguen, nos tiran piedras. Bueno, a nosotros, si acaso nos dicen come pollos, pero eso no mata, hermano. Eso no mata. Ahora entonces, pero Pablo dice que, no dice que el mal no puede llegar, que el maligno no puede llegar, no, él no dice eso. Pero nosotros debemos de confiar, es decir, lo malo puede pasar. Nos pueden perseguir, nos pueden ofender, nos pueden maltratar, nos pueden decir cosas, lo que quieran. Pero Pablo no dice, no, que no va a llegar, sino más bien él dice que el Señor nos afirme porque el Señor es fiel. Es fiel al Señor, hermano. Y Él nos va a guardar, nos va a cuidar. Él nos va a librar del maligno. Entonces, Dios es fiel. ¿Y saben cómo es la fidelidad del Señor? No se imaginan ustedes cómo es la fidelidad del Señor. A veces la gente duda de Dios, ¿no? Cuando la gente duda de Dios es un problema porque no se sabe, no están creyendo en el Dios Todopoderoso. Cuando dudan de Él, mucha gente habla de Dios, está en contra de Dios. Pero miren, les voy a leer el Salmo 36:5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. ¿Hasta dónde llega la misericordia? Hasta los cielos, aquí para arriba. No la podemos alcanzar. Nosotros podemos llegar muy abajo, ¿no? Pero hasta allá llega la misericordia del Señor. Y la fidelidad hasta las nubes. ¿Podemos tocar las nubes, hermano? Eso significa que todo el espacio donde nosotros vivimos, ahí está la fidelidad del Señor. Y tú no has entendido cuán fiel es el Señor, pues imagínate eso, ¿no? Imagínate eso. Un niño le dice al papá, ¿cómo es el Señor, hermano? ¿Es chiquito o es grande? Depende. Depende, le dice el Señor. Le dice el papá al niño, depende. Mira ese avión que va allá, le dijo, pequeñito se miraba el avión, ¿no? Pequeñito. Y resulta que el niño dice, papá, el Señor es pequeñito, Dios es pequeñito. No, depende, le dice él. Te voy a llevar al aeropuerto, le dice. Y lo llevó allá. Mira el avión, ¿cómo es? Un gran avión que estaba ahí. Qué grande, le dijo. Así es el Señor. Entonces el Señor es grande, dijo el niño. Depende, le dijo, si tan cerca estás de Él. Cuando viste aquel avión pequeñito estabas tan lejos. Ahora estás viendo un avión tan grande porque estás más cerca. Y así es la vida del creyente también. Si estás cerca del Señor, el Señor es grande. El Señor es grande en tu vida. Pero si estás lejos de Él, el Señor puede ser pequeñito para ti. Por eso te invito a que estés cerca del Señor. Que estés cerca del Señor. Que no estés tan lejos del Señor. Entonces, por eso debemos de confiar en un Dios todopoderoso. Y la palabra también aquí, la palabra afirmará.
En otras versiones es fortalecerá. El Señor te va a fortalecer. Pues el Señor es un apoyo sobrenatural en tu vida. Un apoyo sobrenatural. Y algo sobrenatural significa que no está al alcance tuyo. No está al alcance tuyo. Y el Señor no te va a dar más de lo que puedas resistir. Te pueden venir problemas, sufrimientos, dolores, angustias con tu familia, problemas económicos. La economía, cuando está mala, ¿no? Aflige a la gente. Ahora, pero el Señor dice, no te voy a dar más de lo que no puedas resistir. 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todo lo que puede pasar alrededor nuestro es humano. Humano. Un hombre dijo, está saliendo el hombre en el caballo negro con capa negra. Es un hombre del diablo. Allá en mi pueblo, un hombre del diablo es. Nadie lo puede tocar. Y resulta que mis primos, ¿cómo que no se va a poder tocar? Si fuera sobrenatural tal vez, pero si sale en un caballo, dice, se puede tocar, dijo un primo. Lo vamos a salir a viajar en la noche. En una esquina iba pasando el dichoso hombre enmascarado y con caballo negro y capa negra, y le salen con unos garrotes y lo bajan del caballo. Era humano. Y él dice, no me hagan nada, dijo el enmascarado, no me peguen. No me peguen. Entonces, ¿cómo que andan diciendo que vos sos sobrenatural, que nadie te puede tocar? No, hombre, si yo vigiando unas hipotas y he sacado la bulla, dijo, para que nadie me persiga. Era una mentira, ¿no? Pero Pablo escribió aquí que las tentaciones nuestras pueden ser humanas. Pero, ¿qué dice? Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar, es decir, que podemos soportar. Nos va a dar lo que podamos soportar. Podamos soportar. El hermano acaba de tener una prueba en este año, ¿no? Sí, pero salió victorioso, hermano. Salió victorioso. Y soportó el hermano la prueba. Entonces, veamos versículo 4. Versículo 4 dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que los hermanos, lo que hemos mandado. Tenemos confianza respecto a vosotros, dice Pablo, respecto a vosotros. Pero, ¿cuál era la confianza que tenían con respecto a ellos? En el Señor, en el Señor. La confianza era en el Señor. Que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Entonces Pablo dice, ustedes van a hacer lo que les mandemos porque en el Señor tenemos la confianza. Tenemos la confianza que no se van a mantener ociosos, sino que van a ser obedientes, van a ser una ayuda para la obra del ministerio. Van a ser una ayuda para la obra del ministerio. No, hombre, el pastor se alegra cuando hay hermanos dispuestos. Hermanos dispuestos. Cuando hay, los hermanos son decididos y dicen, vamos a apoyar al pastor en el evangelismo. En el evangelismo necesita ayuda el pastor. El pastor no ha sido puesto para evangelizar, ¿sabían ustedes?
El pastor no ha sido puesto para evangelizar. Pero yo voy, aquí en esta iglesia yo voy con las ovejas. Porque Dios me ha dado el don para hacerlo y porque quiero ser ejemplo, ¿no? Pero ¿quiénes son los que deben de parir, hermanos? Más creyentes, son las ovejas. Deben de parir más creyentes. Y como les decía, consíganse un amigo o un vecino, un hermano familiar en la carne y díganle, mira, te quiero traer al pastor para que te presente el mensaje del evangelio. ¿Lo recibís? Eso es suficiente para que yo pudiera ir y los otros hermanos que evangelizan pudieran ir. Ahora entonces, porque ahora está difícil, hermanos, vamos, todas las puertas cerradas. En los caseríos, en todos lugares, puertas cerradas. Y a mí me parece que dejar un tratado no es suficiente, porque dejar el tratado pegado ahí en la puerta, al llegar lo van a botar. Para mí es tener una presentación del evangelio personalmente y decirle a la gente, mire, me puede recibir otras veces más, unas 5 veces por lo menos, para que quede claro, ¿no? Entonces, porque cuando vamos de casa en casa y presentamos una vez, a saber, la gente no sabemos. Entonces, dice Pablo, yo sé que puedo confiar en el Señor, que ustedes van a ser colaboradores, van a ayudar en el ministerio, van a hacer lo que les hemos mandado. Entonces, Pablo estaba confiando en que eso podía ser real en la vida de los hermanos tesalonicenses. ¿Sí? Ahora, una de las razones por las que Pablo podía confiar era porque ellos, hermanos, ellos estaban firmes en la fe. Estaban firmes en la fe. Vamos a 1 Tesalonicenses 1:3. 1 Tesalonicenses 1:3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y de Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían ellos tenían una obra de fe, no solamente de obra, sino de fe. Van a haber resultados, El trabajo de vuestro amor, ellos trabajaban con amor. Y cuando la gente trabaja con amor, está dispuesta a hacer las cosas, no por obligación, sino por amor. Las cosas cambian, pueden suceder cosas grandes. Había un hombre allá en Inglaterra que se llamaba Jorge, bueno, el apellido se me olvidó, Jorge, pero se llamaba Jorge. Él era creyente, pero le gustaba recoger huérfanos y tenía una casa grandota y recogía a los huérfanos y ahí los tenía, pero a él no le gustaba pedir, porque tenía que darles de comer todos los días, ¿no? ¿Para qué los iba a tener para que aguantaran hambre ahí, no? Pero era un hombre de fe. Y le decían los que hacían la comida, hoy no hay que hacer, poner los platos en la mesa y las tazas ahí, van a desayunar los huérfanos, van a desayunar. Pero si es que no hay nada, pero va a haber, le decía él, va a haber. Vamos a orar para que haya. Qué bonito, ¿no? La fe de este hombre. Y se ponían a orar, ¿verdad? Con los platos vacíos y las tazas vacías en la mesa. Señor, provéenos pan, alimento para estos niños. No tienen quien por ellos. Y empezaba a orar, ¿no? Orando estaban. Tocaron la puerta. El lechero. Se me arruinó el carro y la leche se me va a arruinar, mejor se la dejo a usted, désela a los niños.
tenían leche ya. Ajá, tenían leche. Bueno, en desayunos iban a, ¿verdad? Me iban a tener con leche, ¿sí? Y bueno, le dice a los que preparaban la leche, prepárenla, vamos a seguir orando. Y empezaban a orar. Al ratito el panadero, aquí traigo pan. Y llegó el pan, la leche con el pan. Por medio de la fe, de la gracia de Dios, tenían fe. El problema nuestro es que tenemos poca convicción de eso. Cuando hagamos las cosas con convicción, las cosas van a ser muy grandes, muy grandes. Y yo me pongo a pensar a veces, ¿verdad? Lo grande que es el Señor con ese templo que estamos construyendo ahí. Si nos ponemos a revisar ahí los gastos, lo que se ha gastado en efectivo es poco para lo que la gente ha dado. Y tenemos un templo con techo, con paredes, ya con los llenos en las puertas, ya están los, ¿cómo se llama eso? Los cuadrados en las puertas y en las ventanas. Y ya solamente faltan los balcones y las puertas y las ventanas ya están encaminadas. Y hermanos, es la obra del Señor que ha puesto la convicción en la gente, ¿no? Para dar. Entonces, es la obra del Señor y si usted se pone la fe, bueno, queremos que se conviertan almas para Cristo, que es lo importante, ¿no? Que está tratando Pablo aquí, llevar la palabra más allá. Si usted se agarra de la mano de Dios y dice, esta persona se va a convertir al Evangelio y empieza a predicar el Evangelio. Esa hermana que le dije que se convirtió, 1 año escuchando el mensaje, 1 año. Cualquiera de ustedes dice, no, ya 5 veces vine y ya no quiere nada. No, hermano, a veces así pasa. Así pasa. Tenemos una familia aquí que así pasó, 1 año también. Pero aquí está toda la familia. Hay que tener paciencia y hay que tener fe, que las cosas el Señor las hace, no las hacemos nosotros, ¿no? Entonces, veamos el versículo 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Entonces, hermanos, dice que el apóstol Pablo también dice, el Señor encamine vuestros corazones. Cuando hablamos de la palabra camino, estamos hablando de la vida cristiana, el caminar cristiano. Que los creyentes puedan caminar en el amor de Dios, en el amor de Dios. No por fuerza, no por obligación, en el amor de Dios puedan caminar, en el amor de Dios. Y cuando pensamos en el amor de Dios, pensamos en el amor ágape. ¿Y qué significa el amor ágape? Significa que este amor es un amor sacrificial, sin mérito alguno para poder recibir de ese amor. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros, hermanos. Hemos recibido un amor sacrificial. Dios decidió enviar a su propio Hijo a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Nadie hace eso. Nadie. Por eso los judíos dicen, ustedes están tontos cuando hablan de Jesús, porque están, ¿dónde han visto? Dice que Dios va a morir en la cruz. Más si se le dice que Jesús es Dios. Pero
Pablo dice, Dios los encamine, caminen sus corazones al amor de Dios, que pensemos que Dios merece que nosotros todo lo que hagamos, lo hagamos pensando en ese amor de Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículos 8 y 9 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquel que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si dices que Dios es tu Padre, debes de responder así como tu Padre. Si Dios es amor, nosotros debemos de responder con amor también. ¿Sí? La novia le dice al novio, ¿me amás? ¿Y qué espera la novia que le diga el novio? Que sí, que la ama, porque si le dije que no, lo bota, ¿va? Lo bota. ¿Sí? Y a veces el novio para no contestar que no has visto los chocolates que te traje chocolates, pero eso no significa que sea amor, ¿no? Pero los hechos es que quiere el Señor que nosotros respondamos en amor a Él. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces Dios dice no solamente de palabras, sino que yo les he demostrado cómo yo los amo. Les envié a mi propio Hijo a morir por ustedes para que tengan salvación y vida eterna. Y dice que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y por eso es que tenemos vida eterna. Vivamos por Él. Ahora es decir, nuestra vida es por Él. No es por otra razón. Nadie va a poder decir, yo tengo vida eterna por otras cosas. Nada, porque es a través de Cristo que tenemos vida eterna. Lo único que hemos hecho nosotros es confiar en Él. Confiar. Entonces, nuestro caminar debe ser en respuesta al amor de Dios. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Dice 1 Corintios 8, versículo 3. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Es decir, Dios lo reconoce. Entonces no tienes que mostrármelo a mí, sino tienes que demostrárselo a Dios, y lo vas a hacer en tu vida práctica, que lo amas. Ahora, entonces, hermanos, concluimos, debemos de orar unos por los otros. Debemos de orar unos por los otros. Debemos de orar para que el Evangelio sea predicado, creído, y para que la gente se salve. Debemos de orar para que los predicadores del Evangelio sean librados de hombres perversos por el poder de Dios. Debemos de orar para que se salven la gente pecadora que no ha confiado en Cristo. Debemos de confiar siempre que habrá un grupo de creyentes maduros que sacarán la obra adelante. Y que nuestro caminar cristiano debe ser basado en ese amor de Dios. Basado en ese amor de Dios. Es un amor sacrificial. ¿Qué tan dispuesto estoy yo para sacrificarme por amor a Dios? Dios se sacrificó enviando a su Hijo. ¿Y usted qué sacrificio puede hacer por el amor a Dios? Este pasaje dice que la palabra tiene que ser corrida más allá. ¿Puede hacer ese trabajo de evangelizar o predicar a otro? Puede hacerlo. Solamente tiene que estudiar cómo se salvó usted y los versículos que hablan de la salvación y cómo se salva. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Rey de